Estamos aquí en la jornada de Riesgo de la Empresa en Barcelona, bueno, al lado de Barcelona, en Sant Fruitós de Bages, con Alberto Tous, he dicho bien, Tous, que junto con tu primo Pablo y María Pancorbo, ¿no? Sois un poco el núcleo duro del despacho Tous, ¿no? Vemos aquí que tenéis una serie de colaboradores del despacho, por citarlos también, ¿no? Sara Alves, ¿no? Alberto Rosal, Elena Ortiz. Sí, bueno, formáis un despacho, hemos estado recorriendo un poco no solo el despacho, sino vuestra obra, vuestros proyectos. Tenéis bastante bien a mi familiar, que lo estamos viendo. Nada, estamos viendo aquí vuestra obra. Es muy sensorial, ¿no? Tenéis ahí un juego de materiales. Pues quizá por eso me he ido a Alvar Alto, ¿no? Porque veo aquí que tocáis eso, mucha materialidad. Tenéis Casa Tres Patis, Casa Tangram, Casa de Lebanista, que lo vamos a explicar un poco de dónde viene. También un tema de rehabilitación, ¿no? Que vemos aquí el recinto Fabril, Aguas de, a ver si lo pronuncio bien, Aigües de Vilajuïga. Sí, Vilajuïga. Muy bien. Y Museo Grifols, en fin, tenéis una amplia Casa Marés, tenéis una amplia trayectoria ya en este tipo de proyectos, tanto interior como exterior. Y el formato de la entrevista es que nos hables un poco del despacho, cómo se forma y un poco cuál es la filosofía, ¿no? A partir de ahí, que nos hables de alguna obra que haya sido referente en el pasado o que estéis haciendo, una anécdota y luego ya iremos al test, que son 10 preguntas bastante complicadas de matemática avanzada. Son sencillas. Entonces eso, háblanos un poco de vuestro despacho. Tuvo aparece en el 2007, después de salir de la carrera. Todos estuvimos en medio de la crisis porque lo escogimos perfectamente. Yo llevaba 2 años trabajando en un despacho y después de este despacho, igual que mis socios, llevan 2 añitos también, nos juntamos y montamos el despacho. A ver, al final, como explicaba, Pablo es mi primo. Desde pequeñitos hemos estado juntos dibujando, quedábamos para hacer un montón de cosas que siempre nos hemos entendido muy bien y hemos hablado un poco el mismo idioma. Y bueno, María es la mujer de Pablo, entonces es un despacho muy familiar y es algo que nos gusta que se note, no nos escondemos, las cosas son así y es importante. ¿Y esa relación familiar en el despacho la lleváis bien? La llevamos bien porque de vez en cuando aparecen hasta niños en el despacho que preguntan cosas y son nuestros hijos que... O sea que es muy familiar, es muy familiar. Y como te digo, es algo para nosotros es importante, es algo que nos gusta. Porque nuestra forma de trabajar es muy familiar, es decir, nos gusta, al final la familia, nuestro despacho es una familia, ya no solo nosotros 3, sino que todos los trabajadores que tenemos también los cuidamos como tal. O sea, nos gusta formar, son gente joven normalmente, nuestros colaboradores son gente joven, y nos gusta formarlos y que se sientan muy suya toda nuestra obra. Nuestra forma de trabajar como despacho bueno, somos un despacho bastante pluridisciplinar porque nos gustan... Quizás somos de una forma de trabajar muy tradicional, donde la mano es muy importante aún. Eso se nota en vuestra obra, ¿no? Bueno, luego quizás en la obra aparecen otras manos. No, pero bien, se nota. Aparte, como tenéis también imágenes de interior con mucha materialidad, con mucho... Yo creo que en el despacho tocamos desde la arquitectura puramente, también hemos hecho diseño de mobiliario, diseño de lámpara, nos gusta... ¿La casa esa de Lebanista que tenéis ahí, por ejemplo? La casa de Lebanista, se llama Casa de Lebanista porque es una casa de Barcelona, un piso de Barcelona, donde habían, de la Eixample de Barcelona, que el edificio es de 1895, y desde 1895 hasta hace 3 años que lo hicimos nosotros, solo vivieron 2 personas. Es difícil, porque son muchos años, son 130 años. Curioso. Pues en 130 años, o 125, solo han vivido 2 personas, que fue la primera inquilina y un estudiante de ebanistería, que cuando murió la primera inquilina se lo quedó él, el piso, y hasta duró, o sea, creo que murió a los 95, este ebanista.
Y entonces cuando nosotros llegamos a la casa y sabíamos toda esta historia, la casa era un pequeño museo de ebanistería. Caray. No había mucho ebanista, además. Era un señor de Figueras, un chico de Figueras en ese momento, que se mudó a Barcelona para estudiar el arte de la ebanistería, que no conocíamos gran cosa. Bueno, y entonces la casa era, como te digo, un pequeño museo de madera. Entonces pensamos que el proyecto tenía que ser como un pequeño homenaje a todo eso que había, que solo vaciar el piso ya fue complicado, porque son mucha historia, muchos años de historia. ¿Y habéis podido mantener el piso con ese homenaje? O sea, lo que hemos intentado es homenajear. Obviamente todo eso desapareció porque había un propietario que se lo quedó todo y tal, y entonces todo el proyecto nace de la madera, o sea, lo más cercano a la ebanistería es la madera y intentamos hacer toda la reforma con madera y al final desnudamos todo el piso. Los pisos de la Eixample tienen una característica bastante curiosa, principal, que es que son pisos alargados de muros de carga, normalmente son crujías no muy amplias y entonces son vigas en repetición, ¿no? Y vuelta catalana. Un espacio interior que hay que iluminar y ventilar, que es complicado, ¿no? Sí, y bueno, lo que te permiten al ser muros de carga y tan alargados es vaciarlos completamente. Al vaciarlos completamente tú puedes volverlos a habitar de una forma bastante libre. Un loft. No tienes pilares, no tienes... Sí, puedes llegarlo a convertir en un loft de punta a punta, salvo un par de muros de carga transversales que suelen aparecer en el comedor y en las habitaciones. Entonces el proyecto es desnudarlo, enseñarlo, tanto en los pavimentos como en los techos, puesto que como solo hubo 2 inquilinos muy longevos, el edificio estaba casi como o sea, tú te transportabas al 1895, como quien dice. Estaba todo igual, no habían cambiado nada. Cosa que cuesta encontrarlo de esta forma. Hemos hecho varias reformas en la Eixample y ninguna estaba como estaba este piso. Bueno, no sé si eso ya forma parte de la anécdota que nos puedes contar, pero bueno, si se te ocurre alguna anécdota profesional... Anécdota... No, bueno, lo de la anécdota, mira, ahora te explico una... Sin querer estamos haciendo últimamente mucha masía en la zona de Girona. Sí. Masías ya no son centenarias, sino que llevan 300 años o 400 años de historia, entonces ahí pasan muchas cosas. Entonces, por suerte están catalogadas estas masías últimamente. Entonces hay mucha burocracia detrás para intervenir, cosa que me parece bien porque proteges parte del patrimonio. Claro. Pero por otro lado, una anécdota curiosa es que estamos haciendo una catalogación A, ¿no? Una masía de catalogación A, que es ya el máximo de los máximos, que no puedes tocar casi nada, pero sí que puedes aislarla, al final sí que le haces un lavado de cara general, que eso sí que te lo permiten, pensando en que estábamos en una masía obviamente han pasado 400 años de historia y pueden haber pasado muchas cosas, pero piensas que esa masía catalogada A es toda de piedra de verdad y tal. A la que hemos empezado a sacar material para aislar y tal, hemos visto que, claro, en 400 años de historia ya ha pasado de todo. Claro. Pero lo curioso es que la intervención más grande es de hace 40 o 50 años. Entonces estamos encontrando tabiques de mentira, de mentira, que no son de piedra. Bueno, que es una obra viva. O sea que... Sí, el ayuntamiento no nos deja tocar nada, pero sin embargo esto es mentira, dices ahí. Esa burocracia absurda a veces, ¿no? Sí. Que hay que ver. Muy bien. Bueno, y ahora ya viene el test. La primera es básicamente qué arquitecto clásico o actual te gustaría tener una charla con él, tomar tu café y hablar con él Yo pensaba, preguntarle. Sí, a lo mejor no es uno, pero es hablar con 2 o 3 generaciones anteriores de arquitectos, o sea, ya pegar un salto en el tiempo y preguntarles cómo era realmente el trabajo de arquitectura sin esta burocracia que estábamos hablando ahora. ¿Cómo debía ser cuando tú solo te centrabas en aquello que te apasionaba? Ahora, sin querer, hoy en día la arquitectura, hay tanta normativa y tanta burocracia que a veces te anula esa parte principal, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es uno de los problemas. Hay que empezar en primero con el código técnico, en el segundo con el código técnico y así sucesivamente
Y la esencia, ¿dónde está? Y lo que podemos hacer ahora espacialmente está tan coartado. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además está bien que lo oigan los chicos que nos siguen. Bueno, aparte, interpretarla y conjugarla, porque tienes la europea, estatal, municipal, autonómica, todo eso es una locura, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué proyecto de arquitectura has visitado o interiorismo en algún viaje y te ha emocionado, te ha tocado? Mira, hay varios, pero yo me quedo con, ya está cerca, con Can Lis en Mallorca. Ajá. La vez que la visité me pareció espectacular. Cómo descubres y cómo te paseas a través, me encantó. Y luego he tenido la suerte de este verano cruzarla por mar, que es lo que me faltaba, verla desde el mar. Yeah. Y también sorprende, porque tú vas viendo todas las diferentes tipologías de arquitectura que miran al mar y no hay ninguna como esta. Yeah. Muy bien. Una tipología, un proyecto que todavía no hayáis hecho que os gustaría hacer, que os encargaran. Pues quizá nos falta más obra pública, quizá no es un encargo, pero nos falta obra pública. Sí, una promoción de viviendas, por ejemplo, hemos hecho pequeñita, pero no hemos hecho un salto de escala. Un salto de escala, muy bien. ¿Cómo crees que nos valora la sociedad, tu experiencia personal? A vosotros, al tener cliente tan cercano, supongo que digamos que la opinión es buena, ¿no? Sí, es buena, a ver, ¿no? Nuestro tipo de cliente, no es la sociedad, nuestro tipo de cliente yo creo que nos valora como despacho, les gusta lo que hacemos y creo que transmitimos bastante bien nuestra forma de trabajar. Sí. La sociedad, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Muy bien. ¿Querías ser arquitecto de pequeño? Sí, quería ser arquitecto de pequeño. ¿Tenéis algún antecedente? O... Sí, tenemos un tío, Pablo y yo tenemos un tío que era arquitecto y Pablo, por su parte, de hecho hemos hecho una exposición sobre la figura. Pablo, el abuelo materno de Pablo era Manuel Valls, que era socio de Coderc durante muchos años. Caray. Entonces tenemos mucha influencia también de esa época, yo creo que sin querer. Muy bien, muy bien. Y hemos hecho una exposición en el Colegio de Arquitectos ahora sobre esta figura, porque es un poco un personaje en el olvido que hemos querido rescatar, un personaje súper interesante. Ajá. Y que hemos aprendido muchas cosas. Muy bien. Se nota, ¿eh? En vuestra arquitectura ese toque Coderc también, ¿no? Sí, yo creo que transmitimos parte de eso, de la esencia de esa época. Sí. Nos gusta. Un libro que te haya gustado, no solamente de arquitectura, o que quieras recomendar. Pues ahora mismo estoy leyendo Sapiens. Cada página me parece que es un aprendizaje espectacular sobre el ser humano. Sí. Y estoy disfrutando un montón. Yo he pasado al Homo Deus ¿no? Al último que tiene el Yahari y lo clava, ¿no? Hablando de lo que va a ser el futuro y te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque es verdad que la primera vez que el ser humano no transforma, para bien o para mal, no transforma la naturaleza, sino que se transforma a sí mismo, a su propia biología. Y eso es algo que te... Pero vamos, la verdad es que... lo que me está encantando es el poder o la ambivalencia entre la biología y la cultura, ¿no? Como hablo de estos dos términos Pues es un gran libro, una gran serie de Sí, me está gustando. En general, los arquitectos tenemos una idea... tenemos una cierta pasión por la ciencia ficción y por el futuro, ¿no? Por saber lo que viene, ¿no? Eso... Bueno, ¿un deporte? Deporte, yo juego hockey hierba. Anda. Es como mi pasión. Y me viene de mi padre, o de mi tío arquitecto, sí. Y a mis hijos también, toda la familia jugamos. O sea que... ¿Y la espalda? La espalda mal. Mi padre jugaba también, fíjate, estamos hablando de los años 40, ¿eh? ¿También, dices? Sí, jugaba al hockey sobre hierba mi padre. Ah, sí, qué curioso. Sí. ¿Dónde? Pues en Segovia y en Madrid. ¿Qué dices? Sí. Poca gente jugaba, ¿eh? Muy poca gente. Es un deporte muy minoritario. Muy minoritario, falta cuidarlo, como todos los deportes minoritarios. Efectivamente. ¿Un plato que te guste o qué haces? Ostras, es que ahora estoy yendo tanto a este tipo de construcción de masías de Girona y tal, que estoy yendo muy asiduamente a comer caracoles. Ah, caracoles. Caracoles a la llauna se llaman. Sí. ¿Con tomate y cebolla o cómo son? Aquí se hacen de varias formas. Se hacen secos
como en una plancha metálica, Sí. se hacen muy secos, con Sí. mucha sal, pimienta y tomate y aioli. Y tomate y aioli. Sencillo, pero muy bueno. Si fueras director de cine, ¿qué género te gustaría dirigir? Pues mira, ciencia ficción probablemente, Sí. pero también me gusta mucho la comedia, con lo cual, pero como no se pueden casar muy fácilmente, me quedo con ciencia ficción. Y la última, una tarde perfecta. Buah, una tarde perfecta. Una tarde perfecta, pues quizá, como he dicho Ampurdán, antes. yo creo que en Ampurdán, No, pues mira, este verano, como he hecho lo de hacer travesía a Mallorca en barco, me quedo con una puesta de sol desde allá. Sí o sí ves perfectamente el desierto.